En este video te presentaré una historia aterradora sobre una bruja seductora que utiliza su belleza para atraer a los hombres y utilizarlos en sus oscuros rituales y ofrendas. Prepárate para conocer el destino de aquellos que se dejaron seducir por esta hechicera malvada. Mi nombre es Alejandro y te contaré la historia de cómo mi vida cambió para siempre después de conocer a la bruja seductora. Hace algunos años yo era un hombre soltero que buscaba el amor. Un día conocí a una hermosa mujer en un bar local. Su nombre era Carmen y desde el momento en que la vi quedé hipnotizado por su belleza. Hablamos durante horas esa noche y después de unos días comenzamos a salir. Carmen era una mujer misteriosa. Siempre hablaba en un tono suave y tranquilo. No sabía mucho sobre ella, pero no me importaba, estaba enamorado. Un día Carmen me invitó a su casa para cenar. Yo acepté encantado, pensando que era una oportunidad para conocerla mejor. Cuando llegué a su casa vi que estaba llena de velas, inciensos y extraños símbolos en las paredes. Al principio pensé que era solo su forma de decoración, pero luego me di cuenta de que era algo más. Carmen me explicó que ella era una bruja y que necesitaba mi ayuda para realizar un ritual. Al principio estaba asustado, pero Carmen me prometió que no me haría daño y que solo necesitaba mi energía para hacer el hechizo. Caí en su trampa y comencé a participar en sus rituales y ofrendas. Todo parecía estar bien al principio, pero luego comencé a notar cambios extraños en mi cuerpo y en mi mente. Empecé a tener pesadillas cada noche y sentía que algo malvado me perseguía. Mi salud comenzó a deteriorarse y perdí peso rápidamente. Me di cuenta de que había sido engañado y que Carmen solo me había utilizado para sus oscuros propósitos. Intenté alejarme de ella, pero fue demasiado tarde. Carmen me persiguió durante semanas, siempre tratando de atraparme para usar mi energía de nuevo en sus rituales. Finalmente logré escapar de ella, pero el daño ya estaba hecho. A partir de ese momento mi vida nunca volvió a ser la misma. Ahora cuento mi historia para advertir a otros sobre los peligros de caer en las trampas de las brujas seductoras. No confíen en la belleza, porque a veces puede ser la puerta a la oscuridad más profunda. Esta ha sido la historia de Alejandro y la bruja seductora, una historia que nos recuerda que el peligro puede estar en cualquier lugar y tomar cualquier forma. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más historias de terror en insomnio. Y recuerda, nunca te acerques a algo que no puedas explicar. Hasta la próxima.